Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se le escucha. Ahora sí, disculpe la demora. Vamos a compartir el material. Dice, justo el día de hoy hay tráfico. Bien, vamos entonces a compartir. Un momentito, por favor. Bien, perfecto. Sí, vamos a abrir el archivo. Bueno, comenzamos. Creo que vamos a comenzar con un repaso y luego ya entramos al tema de hoy, ¿sí? Bien. Bien, ¿se ve la presentación, por favor? ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño repaso para comenzar el tema de hoy, en este caso, ¿sí? Bien, primero antes de comenzar, en este caso, pues todo lo que son los elementos, instrumentos y en este caso, pues dispositivos, que nosotros lo conocemos en el área de industria como los elementos finales o actuadores. Normalmente tenemos que tener, les decía, un concepto de control claro, ¿cierto? Entonces, les había comentado en clase un poquito eh, de la normativa ISA. Entonces, justamente para complementar, en que este caso voy a, vamos a dejar de... Bien, vamos entonces rápidamente a lo que nosotros queremos que ustedes se den cuenta, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, bueno, ustedes ya llevaron lo que son procesos industriales, saben un poco de lo que son procesos, también es muy importante de que estos actuadores, ¿no? Que vamos a ir colocando, bueno, en la industria, tiene una finalidad. Entonces, cuando veamos el esquema, nosotros para poder, digamos, ver el proceso o en este caso para ver la forma de cómo controlar dicho producto, tenemos que conocer justamente los diagramas de control e instrumentación, ¿sí? Entonces, se puede abreviar como TIE, ¿no? En este caso, ¿no? TTI también, diagramas, digamos, para poder, de tuberías, en este caso, e instrumentos, ¿no? Entonces, aquí justamente tenemos una planta donde vemos las áreas definidas, ¿no? Desde la materia prima, el proceso que se pueda establecer, tenemos también elementos intermedios o subprocesos, ¿no? En los cuales nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de nuestro proceso. Entonces, al momento de elaborar el diagrama de control e instrumentación, ¿no? Nos dará las condiciones necesarias para poder identificar y describir correctamente justamente la simbología o el proceso, que es lo que queremos establecer, ¿no? A través de diagramas e instrumentación, en este caso, pues, de sistemas de control industrial, ¿no? Entonces, ya les había hablado de la norma ISA. Bueno, en la traducción, en realidad,
Es una norma americana que se estableció a través de una sociedad de instrumentistas americanos. En otras palabras, está dedicado básicamente a la industria, ¿no? Esta sociedad de instrumentistas de América publica normas, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que un aporte, ¿no? Cuando llega a ser estandarizado, se convierte en una norma. Entonces, quiere decir que hoy, ¿no? La norma ISA es un estándar que todos los ingenieros industriales, ¿no? O en la industria se utiliza, ¿sí? Es una norma americana muy utilizada también en Europa, ¿no? Y es lo que queremos que ustedes también visualicen. Bien, entonces, cuando hablamos de las simbologías y diagramas, hay que reconocer que estos diagramas son utilizados exclusivamente para el control. ¿Estamos? El control del proceso. Y nos sirve para indicar la aplicación del proceso, el tipo de señal empleada, porque eso es lo que yo necesito saber, y la secuencia de los componentes que están interconectados en ellos. Definitivamente hay procesos mucho más simples en la industria y otros mucho más complejos, ¿no? El objetivo es adaptarnos poco a poco a un sistema de simbologías y diagramas. Y por último, tenemos pues el equipo de instrumentación empleado en dicho proceso, ¿no? Entonces son 4 puntos que tenemos que tenerlo claro, ¿ok? Bueno, ahora hablamos de la identificación. Bueno, dentro de los diagramas e instrumentación vamos a encontrar, por ejemplo, estas letras, FRC 102A. Bueno, se utilizan letras como números para poder identificar los procesos. Por ejemplo, en este caso en particular, se comienza desde la derecha, ¿sí? No desde el inicio, desde la izquierda, sino desde la derecha. En la derecha, por ejemplo, nosotros podemos visualizar el sufijo, en este caso A, ¿no? Vamos a ver por aquí un momentito, déjenme. A ver. Mm, perfecto, ahí está. Entonces, comentaba de esto, ¿no? Vamos a comenzar de la derecha hacia la izquierda. Entonces, definitivamente se divide en 2 partes. Primero, identificamos, ¿no? La identificación del lazo, en este caso, el sufijo. Cierto proceso puede ser convergente y divergente, ¿cierto? En otras palabras, si nosotros tenemos una tubería, esta se puede dividir en 2, ¿no? O sea, haciendo el proceso. Entonces, si yo tuviese aquí un valor, por ejemplo, decirle 102, ¿estamos? Entonces, es un proceso, pero este se subdivide en 2. Entonces, yo le puedo decir, ¿sabes? Este es A y este es B. Entonces, yo podría definir que en este subproceso, ¿no? El sufijo está identificando, en este caso, vamos a cambiarle el colorcito, ¿no? Está identificando este lazo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, por este proceso. Entonces, será 102B y 102A. Entonces, aquí justamente nos dice, el número en realidad depende mucho del proceso, ¿no? Muchos procesos, cuando tienen varias subetapas, las dividen en 100, 200, 300. Profesor, ¿también puedo dividirlo en 110, 120, 130? Sí, si en ese subproceso tú solamente vas a definir 3 o 4, ¿no? Porque eso es lo que tenemos como rango, tal vez, ¿no? Entonces, en realidad casi siempre lo identifican así, ¿no? 100, 200, 300 para tener más opción a establecer más lazos en cualquier momento, porque el proceso se puede cambiar, ¿no? Se puede mejorar y se puede subdividir. Entonces, en esta etapa de identificación de lazo, está justamente el número de lazo de control, que es lo que tú estás controlando, esta tubería número 102, ¿no? Y que esta normalmente puede tener sufijos como, en este caso, pues, A y B. Entonces, estas son complementarias, entonces, profesor, cuando hagamos el diagrama de tuberías. Sí. Lo importante está acá en la identificación funcional de las letras. Entonces, por ejemplo, este elemento C identifica control. ¿Estamos? Entonces, un dispositivo, ya sea electrónico o eléctrico, tiene una función. Puede controlar, puede, en este caso, registrar, ¿no? Puede transmitir información. Entonces,
Para este caso en particular, este elemento es control. Pero sucesivamente a esta aparece otro tipo de elemento que es el que te da la posibilidad de saber qué hace. O sea, ya sé que hace control, pero también puede hacer otra alternativa. En este caso es un control registrador. ¿Estamos? Entonces, R es registrador, C control. Profesor, entonces este elemento F, ¿qué vendría a ser? Ah, la primera letra es la variable a controlar. ¿Estamos? En este caso, ¿qué controlo yo en una industria? Ya lo habíamos hecho, ¿no? Les decía que una de las variables más difíciles de controlar, ¿cuál era? ¿De acuerdo? Sí, la temperatura, pues, ¿no? Entonces, es una variable. Entonces, tú puedes identificar y decir lo siguiente. Ok, entonces, la primera letra, profesor, son las variables a controlar. Una de ellas es la temperatura, como lo hemos conocido, y aquí F significa flujo. Entonces, si yo uno, todas estas letras sería el control registrador de qué? De flujo. Profesor, y si yo cambio el valor y digo TRC, así, en este caso será controlador registrador de qué? De temperatura. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Se entiende, señores? Eso quiere decir que están atentos. Entonces, ya el día pues lo vamos a ver mejor, creo yo. Ahora sí. Perfecto. Entonces, seguimos. Vamos a borrar esto para que no quede y comencemos con la siguiente parte. Bien, entonces, como hemos dicho, bueno, tal vez a ustedes se les puede ir de la memoria, justamente la diapositiva que voy a compartirle al delegado ahora tiene esta implicancia, ¿no? Justamente aquí nos habla de la primera letra. Entonces, aquí lo he definido, ¿no? La primera letra representa la variable del proceso, o sea, la variable que yo necesito controlar, la que necesito registrar para una base de datos, la que necesito transmitir para llegar a otro elemento. Entonces, son las variables. Flujo es F. Tenemos L, que es el nivel. Entonces, yo siempre voy a tener sensores en la industria donde yo pueda hacer que se cierre una válvula, ¿no? O una compuerta, como quieran decirla, cuando el nivel es bajo o cuando el nivel es alto. Entonces se cierre, ¿no? Entonces normalmente tenemos que ir a entrar un poquito de lógica. También hay otros niveles como la presión, la temperatura, que es la que mencioné, peso, ¿no? Es W. Y tenemos también K, que es tiempo. También humedad, en este caso, que es M. Y tenemos A de concentración. También les voy a compartir una tablita para que ustedes traten de estudiarla y que normalmente pues ustedes puedan complementar con su curso luego de este que es de automatización. Bien, entonces, las tres letras posteriores, como indica acá, son los tipos de medición y las funciones del instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, estábamos hablando de la última letra, que es la que indica la función principal del instrumento. Entonces, a ver, entonces lo que usted me está diciendo, Flor, entonces en los últimos tres elementos, usted está definiendo de que este valor C, ¿no? En este caso, determina la función principal del instrumento. Y existe una penúltima que es la que indica la función auxiliar. Su función principal es controlar. Su siguiente función auxiliar sería registrar. ¿Sí? El valor de la temperatura, ¿no? El valor de la presión, del caudal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos ahí, ¿no? Adicionalmente, también puede existir una segunda letra. Entonces, aquí sí viene ya un poquito ya de práctica y lo que decimos es que acá se puede repetir una R auxiliar. Estamos similar. Estamos, por eso dice, adicionalmente puede existir una segunda letra modificando la variable del proceso principal. ¿Sí? Entonces ya me estoy adelantando un poco, pero sí existe la posibilidad de colocar letras auxiliares, ¿no? Que de alguna manera modifiquen la variable del proceso. Bueno, ejemplos. Miren, en este caso en particular, creo que ya lo hemos visto, la función principal sería C, que es el caso de control, o
o el controlador. R, que es la función auxiliar, sería el de registrador, ¿estamos? Y F es simplemente la variable a controlar. En este caso, si sumamos todas las letras, sería controlador, registrador ¿de qué? De flujo, ¿no? Y ahí está, controlador, registrador de flujo. 102, ¿no? Sí, eso sería el término completo, pero ahí lo he definido en solamente el controlador, registrador de flujo. Ahora, ¿qué significaría PDT? No es lo que ustedes hacen en economía, ¿no? No es la declaración anual, ¿no? Que se hace, ¿no? Entonces, aquí, si vamos por la, digamos, función principal, en este caso, T, ¿qué vendría a ser? O sea, la función del instrumento, ¿no? Hace un ratito les dije, C es control y T es transmisor. ¿Estamos? Bueno, definitivamente. A ver, P, ¿qué vendría a ser? A ver, ¿qué dicen usted? P, ¿qué vendría a ser en la norma IS? Lo acabamos de ver, ¿ah? ¿Qué vendría a ser P? Recordemos que la primera letra es la variable que yo necesito, en este caso, pues, mantener controlada, mantener transmitida, ¿no? En este caso. ¿Qué es P? Es presión, ¿no? ¿Ya ves? La memoria les está fallando o están haciendo otra cosa. Bien, entonces acá será así, transmisor diferencial, bueno, de presión, ¿no? Eso va en la industria. Siempre tenemos que ir viendo, ¿y por qué tenemos, muchos se preguntarán, profesor, ¿y por qué tengo que aprender las letras? Lo que pasa es que si tú ves, identificas esto, el instrumento de la válvula que tú necesites, vas a saber si va a ser una válvula solamente de un tipo de apertura y cierre. Entonces, o si es un diferencial, ya depende de un tipo de válvula senoidal, si tiene, digamos, una válvula reguladora, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender. Entonces, T es transmisor diferencial de presión. Bueno, acá tenemos el controlador registrador de flujo, ¿no? En este caso, y tenemos un controlador indicador de presión. Bueno, ustedes pueden hacerlo como tarea para buscar el significado correcto si es que no se ha entendido. Bien, entonces, ahora vamos al caso del lazo, ¿sí? Eso es siempre algo importante también de mencionar y decimos, ¿no? El número de lazo de control representa justamente el lazo de control en el cual se encuentra un instrumento dentro de un proceso, ¿no? Es lo que les decía la ramificación, puede ser convergente o divergente, ¿no? Eso ya es un caso que ustedes conocen en el caso de proceso. Entonces, el sufijo se considera cuando tiene varios instrumentos del mismo tipo. Profesor, entonces, ¿qué quiere decir? Ya. Entonces me dice, si yo tengo, no sé si ustedes han ingresado a la industria en procesos, cuando yo quiero controlar, digamos, una máquina, normalmente un equipo tiene una tabla de distribución. ¿Estamos? Entonces, esa tabla de distribución donde tienes los controles de esa máquina, normalmente pues tienes la opción de apagar, digamos, temporizadores, qué sé yo, cualquier elemento de protección, ¿no? Tanto para la máquina como el usuario, diferenciales. Entonces, pero esos mismos controles son los mismos que controlan una máquina similar. Entonces, cuando yo grafique mi esquema en este caso de la industria, lo que yo voy a tener en consideración es que el tablero uno, tablero 2, tablero 3 tienen los mismos componentes y solamente estoy identificándolo con el número de máquina, uno, 2, 3. Entonces, igual, el sufijo, lo que acá, si no lo han entendido con el caso de la opción divergencia, entonces nos dice eso, ¿no? Consideramos, ¿no? En este caso dice, se considera cuando se tiene varios instrumentos del mismo tipo. O sea, si yo tengo un motor, le pondré motor A, motor B, motor C, y así puedo definir. Si están en una planta, puedo identificarlo como motor 100, ¿no? 100A, 100B, 100C, o sea, eso ya depende mucho, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Nos dice que esto es un control registrador de flujo y dice que tiene simplemente un sufijo de 25, ¿no? Entonces acá justamente mencionamos, es el controlador registrador de flujo de número 102 con construcción 25, o sea, quiere decir que
tiene el control de un 25. Eso quiere decir que habrá 24, 22, 20. Y también pues se puede utilizar solamente formas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte inferior decimos, ¿no? FRC 25-102 es similar a decirle, estamos en el control registrado de flujo número 25, en este caso en el número de lazo 102. Entonces así yo puedo identificar rápidamente dónde está el instrumento dentro, digamos, del diagrama de tuberías que pueda tener una industria. Bien. Entonces, ahora, acá tenemos justamente la identificación del lazo, ¿no? Entonces, para los que no me han entendido, aquí justamente tenemos el tenor, ¿no? Entonces, si el contador registrador de flujo, que es el CRF 102, recibe dos señales, ¿no? En este caso de transmisores de flujos separados. Eso es lo que me está diciendo, que recibe dos señales, ¿no? Las etiquetas de cada transmisor se pueden describir justamente, ¿no? Entonces quiere decir que existe una señal que va a estar identificada con un transmisor de flujo del 102A y un transmisor de flujo 102B, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice. Los símbolos estándar también es muy bueno que ustedes conozcan. Por lo menos hoy día vamos a ser los más utilizados para cuando hagamos nuestro esquema, tener una idea, ¿no? En el caso neumático. Bien, por ejemplo, un círculo representa, vamos a decir así, ¿no? Acá dice, ¿no? Un instrumento, ¿sí? Incluso aquí tenemos justamente un controlador, registrador de flujo, porque me está viendo cómo mido la presión, ¿no? O presión. Entonces acá, si yo tengo un instrumento y está en campo, como ven en la imagen, simplemente la describo como un círculo. ¿Estamos? Ahora, el segundo icono normalmente tiene una diferencia. Está la rayita tan solo, ¿cierto? Entonces quiere decir que es un instrumento montado en un panel, ¿sí? En un panel de control. O sea, quiere decir que es un lugar fijo. ¿Estamos? Y la línea punteada o discontinua, como ven en el tercer caso, es un tablero montado, ¿sí? Pero en la parte detrás del tablero. ¿Estamos? No siempre todos digamos, los tableros de control van a estar en la parte frontal digamos, de la máquina, sino puede estar detrás. Entonces, aquí esta línea punteada me está diciendo eso. Ahora, un ejemplo, acá tengo un controlador registrador, ¿no? En este caso, 102, ¿no? Con su sufijo 5. O sea, quiere decir que este está en un panel, o sea, todos los controles que estamos viendo de registrador de flujo está en un panel de control número 5. Y ahí está identificando el objeto. Entonces, esto se repite, sí, como les decía, en la industria no vamos a tener un solo motor, o sea, no voy a tener solamente una máquina, entonces las máquinas las voy agrupando y simplemente pues los tableros de control también van a estar identificados de la misma forma, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, entonces, ¿hay funciones múltiples? Por supuesto. Entonces, si tú tienes dos instrumentos que miden presión, ¿sí? Muchos dirán, profesor, pero ¿para qué tengo dos mediciones de presión? Sí, si falla uno, tengo otro, ¿no? Pero en este caso es parte, digamos, del diseño. Entonces, si yo tengo dos instrumentos, puedo montarlos localmente, o sea, en campo, que no sea fijo. Entonces, dos círculos similares son simplemente funciones múltiples. Por ejemplo, estas son dos círculos con líneas punteadas. Bueno, de hecho que estos tableros están montados en la parte de atrás. Y si es continuo, el panel, ¿no? O sea, están montados los instrumentos en un panel de control, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, acá justamente resaltamos esto y dice, ¿no? Si el controlador registrador de flujo incluye una segunda plumilla, para graficar la presión se usará un círculo doble para identificar dicha función, igual como la B, ¿no? En este caso. ¿Correcto? Bien, y ahora sí, lo que me decía su compañero en la clase que teníamos, ¿no? En este caso. Miren, estos son todos los tipos de señales que nosotros tenemos disponible en un DTI, ¿no? En un diagrama de tubería e instrumentación. Por ejemplo, yo cuando quiero hacer, digamos, el proceso de una tubería, no necesito
en este caso, pues dibujar la tubería en sí, ¿no? Porque ustedes podrían dibujar, ah, no, que la tubería es así, están preocupados más por el diámetro de la tubería, ¿no? No. Entonces, cuando se hace el diagrama, ¿no? El DTI, ¿no? El diagrama de tubería e instrumentación, no necesito representarlo ni como dos paralelas, ¿estamos? Porque muchos a veces dicen, no, esta es la tubería es así. No, ya, no. Cuando es un elemento de proceso, lo puedo identificar tan solo como una línea. ¿Sí? Y eso representa la alimentación del instrumento o la conexión del proceso, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿sí? No necesitamos dibujar toda la línea de la tubería. Ahora, cuando las señales del aire, o sea, cuando utilizamos la presión del aire, entonces simplemente utilizamos la línea, digamos, continua, pero con dos líneas paralelas, ¿no? En este caso creo que se ve aquí, ¿no? Ahí, ¿ve? Y hay una diferencia con la instalación eléctrica, que son tres varillas paralelas. Y la única que tiene dos señales para poder utilizar lo mismo es la eléctrica. La neumática no se puede fallar porque solo es línea paralela, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, también tenemos una señal, ¿no? Que puede tener una sustancia caliente. Entonces, nosotros usamos esta que están viendo acá, que es unas X, que representa en realidad un tubo capilar o un sistema térmico. Si yo voy a utilizar, y acá viene el detalle, ¿no? En el caso de controlar máquinas o industria, hay tres tipos. Estamos, la parte eléctrica, que es la que más común, la parte neumática, estamos, pero también existe la hidráulica. Entonces, estos tres elementos nos sirven para controlar en un actuador. O sea, puedo solamente hacerlo a través de energía eléctrica, de presión del aire o a través de un líquido. ¿Estamos? Pero todas ellas necesitan emplear señales, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, la señal hidráulica simplemente es una perpendicular, si ustedes observan acá, es una línea continua total, pero con las perpendiculares. Y acá está el otro punto que quiero resaltar que tienen que acordarse de esto. Un tipo de señal que normalmente pues varía con mucho, digamos, con muchas tecnologías, es la señal electromagnética, que también puede ser una señal sónica o incluso una señal radioactiva. Y es la misma la que se representa, ¿no? Ustedes ven ahí la línea con la gráfica de un senoidal, ¿no? De una función senoidal, y que normalmente es periódica. Ahora, yo he visto autores que dicen, no, ya tengo la señal. Entonces, algunos le ponen señales chiquitas así para identificar. Pero algunos libros dicen, ah, no, yo quiero mi señal. Entonces, que sea del principio al fin. Entonces, ya hacen esto, bien. O sea, no sé cuál lo ven mejor, ¿no? Hacer pequeñas incisiones de senoidales o hacer solamente una que dure todo. Disculpen el pulso, ¿no? En este caso. Ahí. ¿Estamos? No sé cómo lo ven. Cualquiera de los dos casos es aceptado. ¿Sí? O sea, no cambia. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Correcto? Delegado. Delegado, ¿tienen algún problema? ¿Tienen un curso adicional a este o podemos seguir? Yo que sepa, profesor, todo normal. Puede continuar. Ya, podemos continuar. Correcto, gracias. Eso es lo que necesitaba. ¿Sí? A veces ustedes se molestan, pues si hacemos más cosas. Entonces, bien, entonces estas señales están claras, ¿no? Este material lo voy a pasar al delegado ahora mismo, ni bien termine la clase, para poder, para que lo puedan revisar y lo puedan ir viendo mejor, ¿no? Bien, entonces ahora entramos a las simbologías y instrumentación de procesos simples. Miren, este es un proceso. Bueno, entonces aquí empleamos todos los tipos de señales en los cuales nosotros tenemos que ir identificando. Por ejemplo, te dice, creo que todos pueden identificar el proceso principal, ¿cierto? ¿Estamos? A ver, les doy un tiempo para que identifiquen. De ahí lo vamos a hacer todo junto. Así que no se preocupen, no tengan miedo.
Bien, a ver, vamos entonces a ver qué hacemos. Entonces, miren, señores. Bueno, miren, el proceso principal está acá. Dice, el flujo del proceso pasa por toda esta línea horizontal, ¿cierto? Acá tenemos un instrumento que dice que es un intercambiador de calor del proceso. Y luego, si seguimos la flechita, termina el proceso. O sea, la función principal está acá, ¿ok? Entonces, quiere decir que un fluido ingresa, ¿estamos? Y teóricamente entra a un intercambiador de calor y sale, en este caso, también con una temperatura mayor. ¿Estamos? Entonces, yo voy a ponerlo aquí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un dispositivo que ustedes ya conocen. ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, si no lo ven, este está conectado y me dice, ¿no? Es un transmisor de flujo. O sea, quiere decir que aquí ya tenemos un dispositivo que está midiendo y sensando el flujo del líquido, ¿sí? O del fluido. No necesariamente va a ser agua, ¿no? Pero puede ser cualquiera. Entonces, este está conectado de forma directa al dispositivo. Ahora, según lo que yo veo acá, ¿sí? Una vez que va midiendo, este va a transmitir información. Y si transmite información, en este caso, nos damos cuenta de que aquí tiene una señal eléctrica, o sea, envía una señal eléctrica, o sea, el valor que se midió, que se sensó del flujo, se envía mediante una señal eléctrica y en este dispositivo se registra el flujo. Ah, ya, entonces hay dos dispositivos y que normalmente, por ejemplo, este transmisor normalmente está instalado en campo, ¿sí? Y el registrador sí está en un panel, en un tablero, y es fijo, ¿no? Porque ahí está, ¿ok? Ah, ya, entonces, ok, pues, entonces este es un instrumento que va transmitiendo y va registrando el flujo en cada instante. Luego tenemos aquí esta representación, ¿no? Esta representación viene a ser justamente una válvula. Y las válvulas pueden ser manuales, pueden ser neumáticas, pueden ser, bueno, hay una infinidad de tipos, pero acá, para acordarnos, ¿no? Válvula. ¿Sí? Entonces, la válvula más utilizada a veces en la industria es esta válvula que nosotros conocemos como una válvula manual, ¿sí? Un can, ¿no? Es lo que nosotros tenemos. Ahora, esa tiene una característica. Por ejemplo, esta válvula, como ustedes ven, tiene el ingreso de su fluido aquí, pero me dice que este elemento es una válvula de, en este caso, 100, ¿no? En este caso 101, y que este transmite una señal. ¿Estamos? Una señal neumática. ¿Estamos? Esta señal neumática, si seguimos por este orden, hasta acá. Entonces dice, su estado inicial, dice, es flujo abierto. Allá está, ahorita está abierto. Ahora, ¿pero por qué voy a llegar a este punto? ¿Sí? Porque aquí tengo un dispositivo que justamente me permite controlar y registrar la temperatura. Está conectado a través de una señal capilar, ¿no? Ahí están las X, como ven, y justamente vemos que el fluido se calienta. Entonces, ok, entonces tú dices, cuando el dispositivo que controla y registra la temperatura detecta una alarma que vamos a decirle que la temperatura del fluido sobrepasó su límite permitido, entonces aquí hay una alerta, en este caso, de temperatura. Esa alerta de temperatura envía una señal, en este caso eléctrica, ¿hacia dónde? ¿No? Entonces ahí viene el detalle, ¿no? Entonces viene así. Mejor voy a poner con flechita, ¿no? Viene así, detecta y tiene una alarma, en este caso de temperatura. O sea, la alarma de temperatura se establece un switch. Este switch es el que permite abrir o cerrar. Entonces, cuando ya la temperatura se desliga, entonces lo que hace es esto, envía una señal, ¿no? De control a esta señal neumático y llega a esta válvula. O sea, la señal neumática viene desde este punto. ¿Estamos? Y viene en este sentido hasta la válvula. Y aquí hace lo siguiente. Normalmente me dice que está abierto.
Y como la temperatura tal vez es muy baja, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrarla. Entonces, cambiamos a esta, que sería pues del flujo cerrado. Entonces, como ya está cerrado, entonces, ¿qué va a pasar? Este líquido va a comenzar a subir la temperatura. ¿Estamos? O viceversa, si estuviese cerrado y está muy caliente, abrimos para que el objeto sea así. Entonces, no sé si se entiende, por favor. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Solo hemos hecho un lazo, ¿ok? Ya después no quiero complicarles, así que vamos a seguir la teoría. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos a ir identificando procesos y vamos a ver dispositivos y la simbología es importante, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, lo que les he dicho en este caso, lo he escrito a continuación para que ustedes se den cuenta de lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, dice, ustedes encontraron un FT 100, ¿no? Entonces hemos dicho que ese transmisor de flujo envía una señal eléctrica hacia un registrador, y ese registrador era el registrador de flujo, FR100, que también está ubicado en un panel, o sea, es fijo, ¿no? El dispositivo primario del tubo, bueno, es un tubo Venturi, que es el que es un instrumento que nos sirve para medir el flujo, ¿no? En este caso. Bien, luego nos dice que en el lazo de temperatura, o sea, el que tiene la conexión con el tubo capilar, se llama simplemente TRC101. Y eso implica que normalmente tenemos, ¿qué cosa? Un controlador registrador de temperatura. El elemento final de control es la válvula TB101, que normalmente estaba abierta. Dice acá, la letra FO, debajo del símbolo de la válvula indica que ésta se abre, ¿no? A través de un tipo de válvula del tipo diafragma y se rompe, dice, ¿no? Y la señal de aire falla o si existe una condición similar, dice, tenemos aquí el TS101, que es el switch, el que permite activar y desactivar, ¿qué? La alarma, ¿no? ALA es alarma de temperatura. Entonces, y acá incluso te dice algo simple, ¿no? O sea, cuando se activó el cierre de la válvula, es porque la alarma era una alarma de baja temperatura, o sea, ya la temperatura que está saliendo al final no era la que requería. Entonces, se cierra la válvula para que el intercambiador de calor genere más temperatura y pueda subir la temperatura del fluido, ¿no? En este caso. Bueno, así también tenemos en la parte vertical, o sea, me refiero acá, ¿no? En este caso, tenemos una placa de tipo orificio. Bueno, esta línea vertical, a diferencia en este caso de la horizontal, lo que nos está diciendo aquí en este punto es que dependiendo de la circulación, ingresa al intercambiador de calor vapor. ¿Estamos? Y lo que nosotros tenemos que en esta placa orificio 102, ¿no? Va a llegar al intercambiador. ¿Estamos? Entonces, es lo que nos dice. Ok, entonces aquí lo ponemos así, ¿no? Entonces, justamente nos dice, el elemento primario para medir es el flujo y la presión de vapor se hace a través de una placa orificio que es el EF102, ¿no? Adicionalmente, nos dice lo siguiente, estos transmisores también están acompañados del FT102 y 103. Allá, mejor lo visualizamos. Está aquí, ¿no? Entonces, miren, esta placa orificio está conectada, dice, a un lazo 102 y a un lazo 103. Las conexiones son neumáticas. Entonces dice, ¿no? Este transmisor de flujo está conectado neumáticamente a un registrador de flujo y a su vez este está conectado, ¿qué cosa? Con un registrador de presión. Y te está dando que estos elementos normalmente pues están en condiciones fijas, ¿no? Ahora, este registrador de presión se va hasta un transmisor de temperatura que está en el mismo canal, ¿eh? En este caso. Y todos están conectados en la placa de orificio, ¿no? Es lo que nos dice en este ejemplito para poder trabajar, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Los transmisores de flujo 102 y de presión PT 103 están conectados a la salida de la placa orificio y envían señales neumáticas a sus respectivos registradores. O sea, el FT102 envía la señal a su registrador, que es el FR102. Lo mismo sucede con el PR103.
cuando se trabaja con fluidos compresibles como gas, aire, vapor, ¿no? El uso de la presión nos dice que la entrada de la salida afectará significativamente la cantidad o también el volumen que se calculen los datos registrados con la gráfica. O sea, son datos, ¿no? Que los que se pueden identificar. ¿Listo? Elementos primarios de control. Bueno, ya les decía, es temperatura. Tenemos también acá algo importante, ¿no? Por ejemplo, TR significa registrador de temperatura, ¿no? Del lazo 31. Es un registrador de temperatura conectado directamente a una tubería del proceso, ¿no? Por un sistema de llenado térmico. El TW en realidad, es un termopozo que trabaja pues como elemento primario, ¿no? En este caso de 12 a 10 pulgadas dentro del elemento térmico. Bueno, me refiero más exacto. Lo que te está diciendo es que en mucha industria existe pues pozos y el instrumento que se ubica y se coloca dentro de ese pozo, nosotros le llamamos termopozo. ¿Estamos? Que mide temperatura, que mide presión también muchas veces, así que eso está dentro de los datos. Y TG debe ser el termómetro de vidrio bimetálico, eso es un tipo de instrumento de medida. ¿Estamos? No necesariamente va a ser de vidrio bimetálico, pero eso ya depende de la leyenda en sí, ¿no? Ahora, ¿hay elementos primarios para el control de presión? Por supuesto, ¿no? Hay algunos esquemas que se les está dando para que ustedes puedan ir ya investigando un poquito de estos procesos. También tenemos controles de nivel. Entonces, los sensores pueden ser mixtos, o sea, hay sensores de alarma alta, baja, y estos se pueden interconectar y se pueden controlar desde el mismo dispositivo, ¿no? También hay control de flujo, hay varias representaciones, como ven ahí, en todos los que ustedes deben visualizar, y los elementos finales de control, que son las válvulas. Y las válvulas tienen varios tipos, ¿no? Hay válvulas de tipo bola, válvulas senoidales alteradas, hay también de 2 vías, de 3 vías. Por ejemplo, la válvula que ustedes recuerdan más es la válvula antirretorno, ¿no? Que es clásico dentro de un circuito, ¿no? Acá me centro a otros tipos de simbología. Miren, cómo se representa un foco, que es un piloto, ¿no? Para identificar si está encendido o no. Y en la industria usamos mucho los pilotos. O sea, profesor, yo prendo o genero la energía, vulgarmente como decimos, subimos el térmico, ¿no? Entonces, eso implica de que hay señalizadores que son pilotos, los focos que nos indican que la máquina está funcionando y siempre es de color verde. Ahora, ¿hay conexiones montadas en el panel de control? Sí, siempre va a ser un rombo, purga para el caso neumático, que es lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. También tenemos sellos químicos y también la representación de conexiones lógicas, ¿ah? Por ejemplo, tenemos AND, OR, las funciones matemáticas como raíz cuadrada, por división, ¿no? Suma, resta, mayor que y menor que, ¿no? Son unos cuantos, de acuerdo al autor, ¿no? Que tiene en este caso en las utilizaciones de sus planos de sus DTI, ¿no? Y acá viene el otro elemento, ¿no? Si a nosotros nos pidieran graficar y trasladar para hacer nuestro elemento de automatización, tenemos que definir cómo funciona. Entonces, a veces nosotros tenemos control centralizado, o sea, quiere decir que tenemos un área donde controlamos toda la planta, pero también existe controles en campo. Entonces, justamente me dice acá, ¿no? La función de la computadora. Una computadora se representa como un hexágono. Si el hexágono es así como ven, quiere decir que esa computadora está instalada en campo, está en campo, pero no es fija. Puedes moverla en cualquier momento. Pero si colocas una línea central, te dice que esa computadora sí está en un panel de distribución de manera fija. Y si es línea discontinua, es una computadora que está instalada, ¿no? Detrás de la maquinaria. Luego aparece un término que ya más adelante lo van a tocar bastante, que es el PLC. El PLC. Yo acá lo he puesto así, no lo he puesto como PLC, sino la traducción en inglés, que es en este caso un controlador lógico programable. ¿Este controlador lógico programable puede estar en campo? Sí. Entonces, ¿cómo se representa? Así como ven, un cuadrado y dentro otro cuadrado, ¿no? Entonces dice, si es fijo y está en un panel, a la línea continua nomás,
Acá. Todo es igualito y solo cambia que la línea recta. El tercer caso es que el PLC está en campo, pero está detrás, ¿no? La línea discontinua es lo que me identifica. Ahora, en la industria siempre vamos a tener una pantalla táctil para apagar, prender, ¿no? En este caso cambiar los valores, etcétera, ¿no? Esos elementos se llaman dispositivos de salida y normalmente son conocidos como display y sirve también para el control, ¿no? Entonces, si yo tengo un cuadrado dentro de un círculo, ya sé que es un display, es una pantalla industrial preparada para que ustedes puedan trabajarla, ¿no? Con sus guantes o cualquier tipo de proceso. También hay la opción de que sea un display fijo, ¿no? Y un display también, en este caso, pues, eh, que sea detrás del tablero, ¿no? En este caso. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver aquí. ¿Listo? Perfecto. Aplicaciones, ya les decía, ¿no? Las aplicaciones justamente de control en un proceso se hacen en cuatro tipos de diagramas. O sea, en realidad hay más tipos de diagramas, ¿ah? Pero nosotros usamos justamente el DTI, que es el diagrama de tubería e instrumentación, pero también hay diagrama de lazos, diagrama de instalación y diagrama de alambrado, o sea, es de conexiones electrónicas o eléctricas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos digamos, una ventaja, ¿no? Las tuberías son representadas por líneas, eso ya hay que recordarlo. Las dimensiones de los recipientes de las bombas y tubos están indicados en el DTI, o sea, en el diagrama de tubería e instrumentación. Un diagrama de tubería e instrumentación bien detallado significa que las decisiones sobre cómo controlar al instrumento o un proceso es mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, el diagrama de tubería e instrumentación muestra, en este caso, un proceso entero y proporciona una guía completa para las operaciones del proceso, ¿no? Oh, disculpe. El diagrama de ubicación es otro tipo de plano que normalmente indica dónde está ubicada la maquinaria, porque a veces nosotros necesitamos saber dónde está la máquina, ¿no? Entonces, muestra el detalle en la posición de instrumentación y equipo instalado. El diagrama también nos sirve para la ubicación, que es importante para, digamos, el mantenimiento, o sea, el ingeniero mecánico, técnico, que no está, que no conozca los ambientes, entonces simplemente también es bueno, ¿no? Luego, ¿qué más? Debajo de cada círculo se representa el instrumento y debe indicar la elevación, en este caso, pues, del instrumento, ¿no? Que será instalado, ¿no? Ahí vemos exactamente el diagrama de ubicación. Miren, acá es fácil, ¿no? Me dice que el cabezal de vapor, ¿no? Está aquí como un elemento circular y este te dice que normalmente está a 37 pulgadas, pues, ¿no? Y así voy buscando todas las abreviaciones y las alturas. Bueno, diagrama de lazos es un diagrama clásico donde nosotros vemos cómo se conectan, ¿no? Los dispositivos, ¿no? Este es el diagrama de instalación que se hace en 3D para que no fallen. Perfecto. Y acá tenemos una lista de materiales, una lista de alambrado, y acá tenemos una imagen de un proceso. A ver, si ustedes se ve la imagen, pueden decirnos qué proceso sería. A ver, un minutito para que lo analicen. ¿Alguien tiene el dato?
azúcar. Néctar, profesor. Puede ser néctar, mermelada, ¿no? Este es un proceso, este es un esquema de un proceso de mermelada. ¿Ah? Entonces, también para que lo vaya a chequear, ¿ok? Bueno, como resumen de toda esta pequeña introducción, entonces estamos hablando de que en un sistema, para identificar, podríamos, en este caso, pues, incluir los siguientes componentes: etiquetas, números para definir funciones y procesos, para la localización también de los instrumentos. Los símbolos nos sirven para identificar las señales de control del proceso, básicamente de los procesos neumáticos, hidráulicos, también térmicos, capilares, ¿no? Como ven, señales electromagnéticas o electrónicas, ¿no? Sónicas y radioactivas. ¿Qué más? Los símbolos nos permiten representar dispositivos de control primario y finales que gobiernan el flujo, presión, ¿no? Y temperatura. En realidad es de todas las variables, ¿no? Y normalmente se utiliza estos 4 tipos de dibujos, o sea, el DTI, que es la tubería de instrumentación, como base para cualquier diseño de proceso, ¿no? Desde que ustedes hicieron un, digamos, curso de procesos industriales, están dominando. El otro punto es la localización y esquemas de la posición de los instrumentos e equipos. Eso es bueno también para hacer un plan de mantenimiento. El otro es el esquema de instalación para proporcionar detalles de las partes y de los instrumentos. O sea, es un esquema de instalación que hoy lo hacen, ¿no? Hay muebles desarmados y tienen sus indicaciones, que es un esquema de instalación, ¿no? O sea, lo hacen mucho más fácil ahora. El diagrama de lazos para el control de la calibración y localización de las fallas, ¿no? Esos son los elementos que nosotros utilizamos. Bien, hasta ahí, señores, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profesor. Perfecto, Sí. entonces ahora seguimos. Vamos a cambiar, a ver, descartar, ya está. Y ahora vamos al siguiente, ahora sí a la clase. Yes. Ya, ahora sí. Todavía tienen tiempo, ¿no? Creo que media hora más suficiente para poder continuar. Bien, bueno, ahora sí entramos a nuestro tema de esta segunda parte de, digamos, del parcial para el final, ¿sí? Entonces, según nuestros sílabos establecidos, ¿no? En este caso, tenemos que hablar de los sistemas neumáticos. Les decía que los sistemas neumáticos es una forma de, digamos, de la industria alimentaria, ¿no? O sea, se inventó exclusivamente para la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque hay procesos que normalmente si se contaminan, ¿no? Cambia todo el proceso. Entonces, necesitamos estos equipos mucho más limpios, mucho más abundantes en la naturaleza y que necesitamos recordar los fundamentos que ustedes conocen desde física, ¿no? Termodinámica, ¿no? En este caso. Bien, bueno, ya la temática lo visualizamos nosotros y vemos, ¿no? Aquí tiene un esquema de una planta, ¿no? En este caso, pues neumática. Y notamos algo una fase importante tal vez, ¿no? El poder del aire para la automatización de la industria. O sea, en la industria se utiliza. Tienen, en este caso, pues tal vez nos estamos adelantando un poquito al curso de automatización, pero en realidad lo que agiliza el proceso o los niveles de automatización se hacen con el uso de ¿qué? De tecnología y el aire implica esa línea de proceso. ¿Estamos? Bueno, el contenido creo que yo lo vamos a hacer rápido, principios físicos que ustedes ya dominan y van a tener una pequeña tarea para que se diviertan un poquito. Producción de aire comprimido, que es nuestro generador de aire, nuestra compresora, ¿no? Es la preparación que debe tener el aire comprimido. En realidad, el aire comprimido tiene una composición porcentual, ¿no? En este caso que vamos a ir viendo. Y luego pues elaboraremos y interpretaremos planos neumáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer, bueno, en este caso, ustedes cuando llevaron electricidad, bueno, el jueves hablamos mejor directamente, pero se necesita tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El control y fuerza. Normalmente los elementos de control
pueden también ser neumáticos, hidráulicos y, como en el caso les decía, eléctricos, ¿no? Los que se van a definir. Bien, vamos a comenzar entonces con conceptos rápidos, porque ustedes lo conocen. ¿Qué es la neumática? ¿No? La neumática se refiere básicamente al estudio del movimiento del aire. Creo que eso es suficiente. Entonces, ¿cómo lo aplicamos la neumática en la industria? Bueno, se trata de que nosotros podemos, en este caso, abordar sobre los fenómenos y las aplicaciones de presión o de presión del aire en la industria, ¿no? O sea, y es más limpia, ¿no? Es lo que hemos dicho. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas? Primeramente, es abundante en la naturaleza, está a disposiciones grandes, en grandes de cantidades y de forma ilimitada. El transporte bueno, puede recorrer grandes distancias a través de tuberías, ¿no? Y también, pues, relativamente sencilla la instalación, nada complicado, o sea, no es, bueno, ya cuando se entre el laboratorio de automatización, bueno, en este curso no hay laboratorio, pero ya cuando entren ustedes van a ver. Acumulación, o sea, se puede almacenar, ¿no? Para su uso posterior. La temperatura siempre es fiable ante la variación de la temperatura, es aire. La pureza, ¿no? Las fugas de este aire comprimido no lubricado no contaminan, ¿no? En el caso de la construcción es relativamente sencilla la utilización de estos elementos y es de bajo costo. Velocidad, se puede alcanzar rápidos ciclos de trabajo, ¿no? En elementos de conmutación, en este caso. O sea, hay muchas ventajas que ustedes tienen que definir, ¿no? Ahora, desventajas. Bueno, lamentablemente, como toda tecnología, tiene una desventaja siempre, ¿no? La preparación. O sea, cualquier, primero se necesita tener el aire comprimido que debe ser preparado previamente para utilizarlo, ¿no? Y eliminar las impurezas. Ahí utilizamos filtros, ¿no? De aire, ¿no? En este caso, o unidades de control le llaman, ¿no? Que limpian, lubrican, ¿no? Y en este caso filtran, ¿no? Se hacen tres cosas. El otro punto es la compresión. O sea, se puede conseguir movimientos rápidos si la presión es alta, pero no se puede hacer, digamos, carreras constantes o homogéneas, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría. Ahora, el escape de aire, ¿no? Sí, estamos ahí. Esto entra como terreno y se va como efectivo. Ya, ahí está en clase, creo, su compañero. Vamos a suponer que Bueno, estamos suponiendo el primer. a ver, un momentito, por favor. Perfecto, ya. Bueno, estamos en desventajas, ¿no? En este caso, les decía, ¿no? Cuando la presión no es buena, no se puede hacer, digamos, trabajos, ¿no? En este caso es como cuando ustedes están cansados, ya no pueden hacer nada, ¿no? Igual. El escape de aire genera también ruido, o sea, eso sí, ustedes cuando entren al laboratorio siempre hay un sonido característico, ¿no? Del escape del aire. Muchos se asustan, ¿no? Cuando comienzan a accionar un elemento neumático. La fuerza, ¿no? Visto económicamente está considerado pues con presiones hasta de 700 kilopascal, ¿no? Y si lo hacemos en este caso 7 bares, ¿no? Y su límite aproximadamente son, en este caso, pues, 50.000 newtons, ¿no? En el caso de la fuerza. Aquí está lo que les decía, la composición del aire. La composición del aire comprimido normalmente va a tener nitrógeno, que en este caso va a ser un 78%, el oxígeno 21%, y argón y otros en realidad es un porcentaje pequeño, ¿no? Entonces, justamente nos dice, ¿no? El aire está compuesto por una mezcla de gases y principalmente, pues, lo determinan estas condiciones, ¿no? Ahora, la unidad o magnitudes que deben utilizar. Bueno, en el sistema internacional hablamos de metro, kilogramo, en el tiempo, segundos y temperatura Kelvin, ¿no? En el caso de fuerza tenemos Newton, volumen es metro cúbico, caudal metro cúbico por segundo y presión Pascal. Aquí tenemos
igualdad, ¿no? 1 kilogramo centímetro al cuadrado equivale a un bar, equivale también a una atmósfera, y esto es igual a 760 torres, ¿no? Y multiplicados por milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, y así tenemos algunos ejemplos adicionales. Seguimos, entonces, y acá sí, ya hablamos de conceptos físicos, o sea, la fuerza, ¿no? En este caso, la primera ley, hablamos de la ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, que es un insulto para ustedes. La presión es igual a fuerza sobre área. El caudal es igual, en este caso, pues a la sección por la velocidad, ¿no? En este caso. Y otros principios que también es muy importante conocerlos, ¿no? Los principios físicos o propiedades del aire, como las del aire comprimido. Bueno, en este punto, oh, disculpen, se repitió. Ahí está, ahí está. Un pequeño lapsus se repetió. Bueno, en este caso hablamos de la presión, ¿no? Estamos hablando de la presión absoluta y la presión relativa. Entonces, nosotros aquí tenemos una línea que es el rango de oscilación de la presión ambiental, que en este caso existe el concepto de depresiones, y podemos decir simplemente, pues, que la presión de referencia, que es la presión ambiental, tenemos también la presión absoluta, que es la presión total más en un punto, ¿no? Eso ya ustedes lo tienen en consideración. Entonces dices, la presión en un punto es igual a la presión relativa, y a veces decir, bueno, en este caso también se le puede decir presión manométrica, ¿no? Ahora, ¿usamos las leyes de Boyle-Mariotte? Por supuesto, ¿no? Usamos cuando la temperatura es constante, ¿no? Tenemos, en este caso, pues, digamos un ejemplo, ¿no? El volumen es una cantidad determinada de gas en un depósito cerrado y es inversamente proporcional a la presión, ¿no? Que se ejerce. ¿Sí? Entonces, como saben, el gas es un elemento compresible, ¿no? Y por eso funciona, ¿no? Con una temperatura constante. Lo mismo tenemos la ley de Gay-Lussac, ¿no? Donde tenemos procesos isobáricos, y que de acuerdo a la temperatura también hay sustancias que se van a expandir, ¿no? Como lo que vemos en la gráfica. Luego tenemos la ecuación general de los gases, ¿no? En este caso es cuando se considera que todas las propiedades de gases, ¿no? Se obtiene, pues, en este caso, la presión 1 por la presión 2 sobre la temperatura, y son valores constantes, ¿no? El proceso, en este caso, acá comienza la tarea, por favor. Yo sé que ustedes, esto es un insulto, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? El primer ejercicio habla del proceso isotérmico. Nos dice, consideremos que existen condiciones de presión atmosférica y que se produce al comprimir el aire a 1/7 de su volumen original. Pregunta, ¿no? ¿Cuál es la presión que se obtiene, ¿no? O que se obtendrá si la temperatura se mantiene constante. Bueno, acá están los tips, ni siquiera para que ustedes digan mucho, ¿no? La presión en un punto es igual a la presión absoluta menos la presión ambiental. Y lo mismo está la igualdad. Esto lo resuelven y les debe salir aproximadamente este valor, ¿sí? Esto es para que ustedes verifiquen nada más. Bien, lo mismo tenemos en el proceso isobárico, ¿no? Igual nos dice un volumen de 0,8 metros cúbicos de aire, tiene una temperatura de 293 grados Kelvin, ¿no? Y se calienta hasta una temperatura 2, que es de 344 grados Kelvin, y en este caso su comparativo en 71 en grados centígrados, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto se expande el aire, ¿no? O se obtiene la variación de la temperatura? Te está dando también los tips, la fórmula y qué deben utilizar, y acá también les estoy dando la respuesta en sí, ¿no? Cómo les debe salir. Bien, y acá tenemos ya justamente el sistema neumático básico, que son las partes, ¿no? En este caso. Desde esta parte izquierda vamos a ir viéndolo, ¿sí? Y hablamos justamente de la producción y el tratamiento del aire. Primero tenemos el compresor. Acá tenemos una máquina que normalmente a través del movimiento de sus pistones puede comprimir el aire, ¿no? Y existen varios tipos, eso también es interesante analizar. Pero, ¿cómo se mueve? A través de un motor eléctrico. O sea, acá tenemos justamente nuestro eje con nuestra flaja, ¿no? Y que es la que va a generar movimiento de nuestro compresor para comprimir el aire. El presostato, ¿no? El presostato, en este caso lo vemos aquí, es un dispositivo de medición, como también tenemos una válvula antirretorno, ¿no? Sí.
cada vez que vamos comprimiendo, vamos llenando hacia el tanque. Y el tanque, si tiene mucha presión, regresaría. Pero acá justamente el punto 4 tiene siempre una válvula antirretorno. Y el tanque en sí es el número 5, ¿no? El tanque. Luego tenemos 6, que es el que nos va a medir la presión en el tanque, que es nuestro manómetro. Y también tiene un elemento. Los gases que se van comprimiendo tienen un cierto tipo de humedad. Entonces, ahí necesitamos una válvula que, en este caso, reduzca la presión de manera automática, ¿no? Y también, de hecho, la humedad. Y tenemos purgas automáticas, ¿no? Acá está en la parte inferior. ¿Sí? El otro elemento sería, ¿qué cosa? La válvula de seguridad, que también en este caso es el punto 8, ¿no? Que en nuestra gráfica nosotros vemos que el punto 8 está acá. Esta válvula es de seguridad. Luego tenemos en el punto 9 justamente un secador de aire refrigerado, ¿no? O lo enfriamos para que se solidifique, ¿no? ¿Qué es lo que se realiza? Y luego tenemos un filtro de línea. Este filtro de línea, justamente le digo, a veces se coloca con una unidad de control como unidad y eso hace 3 veces o 3 cosas, ¿no? Filtra, lubrica, ¿no? Y purifica, ¿no? O filtra. Luego tenemos el circuito de la utilización. Entonces, toda esta parte que ustedes ven acá ya pertenece al sistema neumático. ¿Estamos? Y existe desde el primer elemento, que es la toma de aire, la pulga automática de este dispositivo, la unidad de acondicionamiento del aire, ¿no? En este caso sería esta unidad de control. El elemento 5, que este es un cilindro que puede ser de efecto simple o de efecto doble. Bueno, en este caso debe ser doble porque tenemos dos válvulas señaladas, ¿no? Y luego tenemos en este caso, pues, los controles de velocidad, ¿no? Que sería el punto 6, como se indica, ¿no? Que en estos puntos se puede regular, estrangular el aire para reducir o aumentar la velocidad. Entonces, los compresores se dividen en dos, o sea, alternativos y rotativos. Cuando es alternativo, funcionan a través de un émbolo o diafragma, que puede ser horizontal o vertical. En el caso de rotativos, existe el tipo tornillo y el tipo paleta, ¿no? Que son los más utilizados en el mercado. Bien, hasta ahí hemos terminado la teoría. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Estimados estudiantes, ¿me escuchan? Sí, profe, todo bien. Bien. ¿Está bien así o más lento o más rápido? Sí, profe. Oh, está bien, está bien. Ya, ok, perfecto. Entonces, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Ahorita mismo le voy a compartir al delegado. Lo que pasa es que el delegado nunca me ha dicho su nombre, ¿no? Ahí me escribes, Cristian creo que es, ¿no? Gabriel, profesor. Ah, Gabriel. Ya, ok. En este caso, vamos a compartir el día de hoy para que no tengan problemas, ¿sí? Bueno, todavía no tengo el sistema activo para poder llamarles lista, ¿sí? Eso sí, aunque voy a verificar ahorita en este instante, ¿sí? Un momento, déjenme, por favor, si no. Correcto. Acabo de comprobar, solamente todavía no nos han dado acceso al sistema para llamarle lista, pero ya he hecho una captura para agregarle los puntos correspondientes. Bien, estimados estudiantes, me despido. Ahorita le voy a compartir el material que hemos usado el día de hoy a su delegado para que les comparta. Bien, ok, Gabriel, ¿algún comentario? ¿Todo bien? Nada, profesor. Bien. Todo bien. Perfecto, me despido, que tengan muy buen día. Nos vemos hasta el día jueves.